presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. El Partido Colorado anunció un acuerdo con el Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto para votar el proyecto de ley de reforma jubilatoria en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados prevista para este jueves. El senador Adrián Peña dijo que las propuestas tienen un costo superior a los $100 millones. El presidente respaldó a las autoridades de la ANEP en el conflicto del IABA y criticó el daño que algunos integrantes del gremio estudiantil hicieron al edificio patrimonial de ese liceo con pintadas y grafitis. La calle Pou dijo que entiende la rebeldía de los jóvenes, pero agregó que esa rebeldía tiene un freno, que es cuando dañás un bien común. La policía detuvo a los 3 responsables de la golpiza perpetrada contra un cuidacoche ocurrida en Las Piedras durante la madrugada del domingo. Se trata de 2 hombres, uno de ellos funcionario policial y una mujer. Ninguno tiene antecedentes penales. En el primer trimestre de 2023 ingresaron a Uruguay 1.219.198 visitantes, lo que representó un incremento del 11,6% respecto al mismo periodo de 2019, según el informe oficial que presentó el ministro de Turismo Tabaré Viera. El gasto de los visitantes ascendió a $741 millones, lo que implicó un descenso del 4,5%. 12 personas fueron detenidas por el incendio de un hospital de Pekín, que dejó al menos 29 muertos, según anunciaron las autoridades este miércoles. Se trata de una de las peores catástrofes de los últimos años en la capital china. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas de estas últimas horas. Son jornadas cruciales para lo que es la aprobación de la reforma de la seguridad social. En la noche de hoy hubo una conferencia de prensa por parte del Partido Colorado. Allí estuvo encabezada por Daniel Peña, el senador de Ciudadanos, donde anunció que hay ya un acuerdo para votar este proyecto de ley este día jueves en la comisión especial que lo está tratando. Ya hay acuerdo con el Poder Ejecutivo, lo que representaría un acuerdo con el Partido Nacional y también con Cabildo Abierto. Así que la expectativa está puesta para que en la jornada de este jueves el proyecto sea votado con lo que son los últimos cambios introducidos al proyecto en la comisión de la Cámara de Representantes. El senador del Partido Colorado recordó cuáles fueron los planteos que incluyó su partido en las últimas horas, que fuera presentado en el día de ayer al presidente de la República y que fueran aceptados. ¿En qué consisten estos puntos que tendrán un costo superior a los $100 millones, según anunció el senador Peña? Estas 3 propuestas, como son de público conocimiento, refieren a las siguientes. Supone que se acuerda establecer la edad jubilatoria normal mínima en los 63 años. Por otro lado, estamos anunciando una ventaja importante para miles de jubilados, aquellos afectados por el IAS. El partido estuvo en contra de la creación de este impuesto, pero a su vez se ha comprometido precisamente con su derogación a lo largo del tiempo. Hemos acordado una reducción en la alícuota correspondiente en la primera franja del IAS del 8% para el año 2024. Quedará esa tasa en el 8% en el año 2024, es un 20% con respecto a la tasa actual, y quedará en un 6% en el año 2025. Esta renuncia fiscal, sumada a la anunciada por el presidente de la República el 2 de marzo aquí en el Parlamento Nacional, supone una reducción del 20% del IAS en el actual periodo de gobierno. Y este es un anuncio bien importante que hoy puede hacer el Partido Colorado. En este periodo de gobierno, la reducción total del IAS será del 20%, comprometiendo así con nuestros compromisos. Por otra parte, como también se explicó, el Partido Colorado está aportando en la reforma, en la mejora, en su diseño. Identificamos, ya lo habían hecho nuestros compañeros que trabajan en comisión, un error de diseño que tiene que ver con un salto abrupto entre quienes debían pasar a jubilarse con determinada edad. Estamos proponiendo un escalonamiento en esta situación de forma tal de evitar futuros problemas que la reforma podría traer. De ese modo, los nacidos en el 73 se jubilarán con 61 años,
los nacidos en el 74 con 62, los nacidos en el 75 con 63, los nacidos en el 76 con 64 y los nacidos en el 77 con 65. Esto corrige ese error de diseño donde había, a criterio de nuestros técnicos y legisladores, un salto abrupto. Por tanto, es con mucha satisfacción que podemos anunciar este acuerdo con el Poder Ejecutivo y que mañana, cuando se levante el cuarto intermedio, estamos en condiciones de comenzar a votar en la comisión respectiva el proyecto para que luego pase al Senado y tenga sanción definitiva. A su vez, me gustaría informar que hemos hablado también con compañeros de coalición y que el partido Cabildo Abierto nos ha manifestado su apoyo también a estas propuestas que ha presentado el Partido Colorado. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de avanzar y de avanzar en el sentido correcto y también de anunciar esta concreción que es una más del gobierno de coalición. Superamos con éxito la votación de la ley de urgente consideración, luego nos hemos puesto de acuerdo en el presupuesto nacional y en las rendiciones de cuentas y hoy la tercera ley más importante de este periodo podemos anunciar que finalmente será votada. ¿Qué tal? Bruno Barreto de Telenoche Canal 4. ¿Cuál va a ser el costo final de estas medidas adicionales al proyecto? Bien, como anunciamos ayer, estamos estimando originalmente en el entorno de los 100 millones de dólares, pero hoy podemos anunciar que va a ser un poco más. A ver, el costo tiene que ver fundamentalmente con las dos medidas que tienen directamente que ver con la reforma previsional. Lo otro, que es la renuncia fiscal vinculada al IAS, que anda en el entorno de los 50 millones de dólares, consideramos que es una propuesta que va alineada a lo que el partido ya venía planteando, pero que no tiene estrictamente que ver con la estructura de la reforma. Bien, aquí teníamos la palabra del senador Peña, Adrián Peña del Partido Colorado, haciendo referencia a los puntos que el partido incluyó en lo que es el proyecto de reforma de la Seguridad Social. Más temprano, hoy, en esta jornada en el departamento de Soriano, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hizo referencia a este proyecto de ley, a esta reforma de la Seguridad Social, y señaló que es sustentable y sensiblemente mejor a la que tenemos hoy en día, dijo Luis Lacalle Pou. Sobre los cambios impulsados por Cabildo Abierto, el mandatario aseguró que no cambian el espíritu del proyecto. El presidente visualiza la meta. Estamos en los últimos metros antes de llegar a un acuerdo total entre los 5 partidos políticos. En el gobierno entienden que el espíritu de la reforma no cambió. El espíritu no lo cambian porque si no, es mejor no tener reforma. Aunque sí admiten que a priori hubo cambios que no estaban en los planes. Nosotros teníamos un litro de leche y se le fue echando agua, sigue siendo leche. Si fuera agua y leche ya no impulsaríamos la reforma. Lacalle Pou afirmó este miércoles que es una buena reforma. ¿Por qué es una buena reforma? Para empezar, porque es mucho mejor de lo que tenemos. Y para empezar, se hace sostenible. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si se aprueba esta reforma, nadie va a poder decir o nadie va a decir hay que hacer un cambio urgente. Los que dijeron que había que hacer un cambio urgente no lo hicieron. Los que asumimos que había que hacer un cambio urgente y lo estamos haciendo, vamos a estar tranquilos que las futuras generaciones tienen su jubilación resguardada. El presidente destacó que las jubilaciones más bajas serán mejores y agregó que es una reforma justa y solidaria. Es justa con los que menos tienen, es solidaria porque la sociedad toda, aún, por ejemplo, aquel que no llegó a los años, va a poder jubilarse. Y además hay otras cuestiones para nosotros bien importantes que son las familias que tienen hijos con discapacidad, tiene temas de género que son importantes. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones en esta edición central. La Federación de Trabajadores de ANCAP realizó una paralización de actividades en esta jornada. Dispuso esta medida en la refinería de la Teja hasta tanto no se garantice lo que es la seguridad allí en la planta. Y esto ocurrió luego de que una inspección del Ministerio de Trabajo verificara que los extintores allí ubicados estaban vencidos. El sector mantenimiento, administración y logística de la refinería detuvo sus tareas luego de una recorrida que hizo la Inspección General del Trabajo el pasado jueves en la planta y en los talleres. Según el comunicado de FANCAP, se constató que la gran mayoría de los extintores de la refinería, talleres y oficinas están vencidos, que la planta no cuenta con la habilitación de bomberos y que no se pudo demostrar un plan de mantenimiento de la red de incendio. Por eso,
se ampararon en el decreto 291/07, que habilita a detener tareas hasta que se garanticen condiciones de seguridad. En vistas de que la situación sigue cambiada, que tampoco la administración desde el 13 de abril ha dado señales de cuál es el plan para resolver esta situación de inseguridad en el trabajo y en la planta, los compañeros llevaron adelante en el día de hoy la detención de tareas, que no significa un paro, sino que significa entrar a trabajar, constatar que las condiciones de seguridad no están dadas y no llevar adelante las tareas porque las condiciones de seguridad no están aseguradas. Unos 300 trabajadores llevan adelante la medida. El sindicato aclaró que no se detuvo la operación de la planta porque hacerlo en estas condiciones hubiera sido aún más riesgoso. Bueno, y tras lo que fue una inspección y un relevamiento de la Inspección General del Trabajo, se garantizó la tarea de los trabajadores con seguridad. Se entendió por parte del Ministerio que están dadas las condiciones para que los trabajadores de ANCAP continúen desarrollando sus tareas. La petrolera estatal solicitó un plazo de 30 días para comenzar el reemplazo de los extintores y de 60 para completar la reposición total, lo cual fue aceptado por el Ministerio de Trabajo. Tras la inspección se otorgó un nuevo plazo a ANCAP para cumplir las condiciones de seguridad. Tiene 30 días para empezar el proceso y 60 para terminarlo. Según el inspector general del trabajo, las deficiencias detectadas no afectan la seguridad de la planta. Cualquier empleador ante una inspección que haya tenido su origen tanto en una denuncia como de oficio, cuando se le marcan cuestiones a mejorar, puede pedir una prórroga y generalmente estas prórrogas se otorgan porque lo que se trata es de seguir trabajando bien y trabajando con seguridad. Y en este caso, del fundamento técnico detallado que ha hecho la empresa ANCAP, nosotros llegamos a la conclusión de que están dadas las condiciones para trabajar con seguridad en la planta. Por eso la inspección otorga la prórroga, porque los bomberitos están funcionando a pesar de estar vencidos y porque además hay otros elementos de seguridad que dan garantía. El vicepresidente del organismo también aseguró que están dadas las garantías para los trabajadores. Además aseguró, Diego Durán, que los ensayos de los extintores corroboraron su buen funcionamiento. ANCAP dice haber respondido a las observaciones y que en el caso pendiente sobre extintores vencidos se hicieron ensayos y pruebas que tuvieron resultados satisfactorios en conjunto con la Dirección Nacional de Bomberos. La empresa califica como infundada la afirmación del sindicato sobre fallas en la seguridad. Tenemos nuestros equipos trabajando y lo único que existió fue una demora en una compra estatal en procesos legales que se pidió una prórroga al Ministerio de Trabajo y se adjudicó la misma por un plazo de 30 días. Nosotros tenemos en nuestra planta bomberos 24 horas, tenemos camión cisterna, tenemos camiones de bomberos, tenemos nuestro personal de bombero a disposición de situaciones. Con lo cual, los extintores igualmente funcionan, entendemos que es una cuestión menor. Yo no me voy a meter en los temas sindicales, sí me voy a meter en las acciones que dañan la reputación, que dañan a la compañía y que son totalmente innecesarias. Una escalada de conflictividad donde no se puede estar en paz y por tanto estamos monitoreando la situación y obviamente el cuerpo, el directorio, tomará las medidas del caso. En las últimas horas se registraron 2 incendios, uno en el departamento de Montevideo y otro en Canelones. En uno de ellos, un hombre de 42 años perdió la vida. Poco después de las 21:30 horas, bomberos de Belvedere concurrió al llamado ante un incendio en el barrio Palacio de Yauri. El foco comenzó en el living, comedor, con gran concentración de humo. Se logró extinguir el fuego y evitar que se propague a las otras 4 habitaciones. Un hombre de 43 años fue trasladado por la policía a un centro asistencial antes de que llegaran los bomberos. Cuando ingresó al centro de salud de Jardines del Hipódromo, estaba inconsciente y falleció poco después. Prácticamente a la misma hora, pero en otra zona de Montevideo, en una casa familiar ubicada en Toledo Chico, hubo otro incendio en el que trabajaron los bomberos de Casaballe. 1 hora le llevó el trabajo para extinguir el fuego que se había desarrollado en el segundo piso con gran generación de humo. Las 3 personas que vivían en la casa fueron trasladadas para ser atendidas, entre ellos un bebé de 2 meses que se encuentra en estado estable. Un hombre de 25 años resultó con importantes quemaduras y una mujer de 21 que también estaba en la casa presenta quemaduras de 2º y 3er grado en manos y pies. Bueno, y comenzaron los primeros fríos, por lo menos los que se hacen sentir. Desde el INUMED se ha emitido una
viso especial por fríos intensos en estas horas, sobre todo que está vigente hasta la jornada de este jueves, y esto preocupa, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Bomberos en lo que tiene que ver con la mala utilización de los artefactos de calefacción. El vocero de Bomberos, Pablo Benítez, brindó una serie de recomendaciones para evitar accidentes que muchas veces terminan con este tipo de consecuencias. La llegada de los primeros fríos ha traído algunos siniestros vinculados a la calefacción de ambientes. Difícilmente nosotros en general realizamos un mantenimiento adecuado de los artefactos de calefacción, o sea, lo sacamos del lugar en el que está guardado, o si es una estufa a leña, por ejemplo, la encendemos y listo, o sea, no realizamos una limpieza adecuada como debería hacerse con cualquier artefacto de calefacción, ya sea eléctrico o a gas, hay que realizarse una limpieza. A veces simplemente el hecho de tener polvo acumulado, pelusas, el cableado, los conductos de gas, en fin, hay que revisar todos los componentes para verificar de que no haya ningún desperfecto, ninguna ruptura. Es fundamental que cuando encendemos un artefacto de calefacción estemos en el lugar. Si no podemos ausentarnos del lugar y dejar eso encendido, porque eso aumenta el riesgo. Si ocurre algo y no estamos en el lugar, obviamente se va a propagar el incendio y no lo vamos a poder controlar. Es imprescindible que si vamos a encender un artefacto de calefacción, estemos ahí controlándolo. Y una vez nos ausentemos del lugar, incluso si vamos a dormir, lo apaguemos completamente, porque muchas veces ocurren los siniestros en estos momentos en los cuales uno se va a dormir, sobre todo si hablamos de elementos que tienen combustión, o sea, como las estufas a leña o gas, que consumen el oxígeno y liberan monóxido de carbono. En otras informaciones les contamos que fueron detenidas 3 personas por la golpiza que sufrieron cuidacoches el pasado fin de semana en la ciudad de Las Piedras. Uno de los detenidos es un efectivo policial. La víctima de esta situación, de esta golpiza, un hombre de 34 años, se encuentra internado en estado grave. Un cuidacoche de 34 años está internado en cuidados intensivos desde este domingo, cuando 2 hombres y una mujer lo golpearon a la salida de un baile que se realizó en Las Piedras. De acuerdo al relato de testigos, los agresores fueron al boliche en un auto que quedó bajo el cuidado de la víctima. Cuando salieron, el vidrio del vehículo estaba roto y de su interior habían robado 2 camperas. El cuidacoches negó ser el responsable de la rotura y el robo, pero igualmente fue agredido con tal gravedad que su estado aún reviste calidad de reservado. A última hora de este martes, 2 hombres presuntamente implicados en el ataque fueron capturados al tiempo que quedaron emplazados en libertad por orden del fiscal Alejandro Sastre, quien espera el resultado de más pericias para formalizar la investigación en su contra. El jefe de policía de Canelones, Víctor Teresa, contó cómo se llegó a los presuntos responsables. Luego de recoger cámaras y también ubicar a personas y testimonios presenciales en el lugar, se hizo un seguimiento también del vehículo que se logra identificar a través de varios talleres y bueno, en uno de ellos se dio que se fue a reparar dicho vehículo por la rotura de un vidrio y se logró identificar a uno de los presuntos autores. Al saberse buscado a esta persona, se presenta en el día de ayer en la seccional Cuarta de Las Piedras y presta declaración en forma voluntaria ante la autoridad policial donde narra los hechos y posteriormente, hora después, se presenta la otra persona que estaría presuntamente involucrada también dando su testimonio. Los 2 emplazados admitieron su responsabilidad en el hecho. Asumieron, el hecho deriva, según ellos, por la rotura de un vidrio que presuntamente le increpan a esta persona que está internada por la rotura de un vidrio y el hurto de 3 camperas. Uno de ellos tiene una particularidad, el más joven de 23 años que tiene la condición de policía, reviste en la jefatura de Montevideo, estando en situaciones especiales con licencia médica, y la otra persona de 40 años también tiene un vínculo familiar, como la femenina también mantenía un vínculo con uno de ellos. Ambos quedaron ahora a disposición de la Fiscalía, aunque en libertad, debiendo fijar domicilio para que una vez que lo determine el fiscal puedan ser llevados ante el juez. Bueno, nos vamos a otros temas. El presidente de la República respaldó hoy públicamente a las autoridades de la educación tras lo que es el conflicto que se viene desarrollando en el IABA y cuestionó de alguna manera el accionar de los jóvenes, fundamentalmente
no por los reclamos, sino por la situación en que se encuentra el salón gremial allí en el IABA. El presidente criticó el estado del salón gremial del IABA. ¿Alguien en su casa hace lo que hacen en ese salón? ¿Alguien está dispuesto a que en su casa vayan y le pintarrejeen, lo rompan, lo dejen sucio? ¿Alguien? Bueno, hay que cuidar lo que es de todo como si fuera propio. La rebeldía con causa de reclamos es bienvenida. Ahora, ¿qué necesidad hay de romper? ¿Qué necesidad hay de ensuciar? Asimismo, la calle Pou respaldó lo actuado por las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública. Las leyes están para cumplirse y los reglamentos también. Si no lo cumplimos, si empezamos a flexibilizar, no cumplimos nada entonces. Bueno, y siguiendo con este tema, les comentamos que el padre de un alumno precisamente del IABA increpó al presidente del CODICEN por el ascensor de este centro educativo que lleva ya 9 años, según indicó, descompuesto, roto. Robert Silva, en tanto, le respondió que no descartan una reunión con los padres y los estudiantes con el Consejo Directivo Central si lo solicitan. Padres de alumnos acompañaron a los docentes que se reunían con el CODICEN y uno de ellos interrumpió la entrevista que estaba concediendo Robert Silva. Le dijo que el arreglo del ascensor, que está roto desde hace 4 años, es la clave del conflicto. Yo no quiero polemizar sobre este tema, yo quiero encontrar una solución. Yo como padre quiero que mi hija vaya al liceo mañana. Sabe que todos los padres piensan lo mismo, entonces aquí lo que está bien y que tenemos que hacer es no radicalizarnos, es tratar de encontrar soluciones y no politizar estas situaciones, porque en definitiva, en el error o en el acierto, son decisiones adoptadas en el marco de las competencias que quienes tienen las adoptan. Y por lo tanto, a partir de las mismas se continuará y se resolverá. Los padres que llevamos a nuestros hijos a los liceos, ¿tenemos un lugar para que ustedes nos escuchen? ¿O solo ponen políticas de educación o no ponemos? Yo le pregunto, ¿usted solicitó entrevista al CODICEN o a secundaria? No, ¿al todavía CODICEN no? Bueno, solicítela y va a tener. Pero el ascensor y la reparación, el año pasado la pedimos. Bueno, yo le digo, ¿usted tiene el informe que a mí me hicieron el año pasado? Sí, hay ámbitos. Bárbaro, si usted solicita una entrevista, la va a tener en el CODICEN, como ahora la tuvieron los docentes, como si se la solicitan los estudiantes, la van a tener. Bárbaro. Bueno, agreguemos a todo esto que en la jornada de hoy los docentes de allí del Liceo IABA resolvieron levantar el paro que venían desarrollando. Mañana se estaría normalizando la situación, pero este tema ya tomó hoy mismo estado parlamentario. Les comentábamos en el día de ayer que a instancias del Frente Amplio se convocó a las autoridades a la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Allí también participaron algunos diputados de la misma comisión en la Cámara Baja, donde concurrieron las autoridades de secundaria. La directora general, Jennifer Cherro, confirmó que en la jornada de este jueves se va a realizar lo que es la elección del cargo de director interino del IABA. Para el Frente Amplio, entre tanto, es un conflicto que las autoridades de la educación sobredimensionaron, según indicaron, y que no han sabido cómo manejar. Fueron 6 horas de comparecencia del CODICEN en pleno y la dirección de secundaria ante la Comisión de Educación del Parlamento. Allí, la responsable de los liceos del país enfatizó que la resolución tomada por Jurídica y ratificada por Secundaria de realizar una suspensión con separación del cargo al director no se debió a un hecho aislado, sino a una sucesión de eventos que incluso implicaron que debiera llamarse a la policía para que intervenga. Simplificar, tomar un procedimiento administrativo como el sumario por no tener las llaves, no da. Es decir, no es por eso, fueron por otros motivos, ¿no? Ese fue uno de los elementos, pero no fue. Digo que tomó dimensiones significativas y preocupantes en el sentido de que en algún momento hubo inspectoras allí que no podían salir, hubo que llamar al SWAT, hubo que llamar a la policía para que las inspectoras pudieran salir. Cherro señaló que continuarán con el proceso de adjudicación del cargo y procurarán normalizar la situación en el IABA. Los senadores del Frente Amplio responsabilizaron a Secundaria de lo ocurrido porque entienden que la medida al director es desproporcionada y demandan que se enmiende el error. Todo el trasfondo que se percibe es que efectivamente
ellos creyeron que el director, que sí estaba articulando con los muchachos, sí estaba hablando, que sí estaba dialogando, debió tener una actitud más, no quiero decir la palabra represiva, pero sí de cumplir órdenes que se le daban desde el Consejo de Secundaria. Los que son responsables de esta situación, de este conflicto, son las autoridades, no son los estudiantes, que son adolescentes. Bueno, vamos a avanzar ahora con otros asuntos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, responsabilizó al Frente Amplio por la falta de acuerdo en el Parlamento Nacional, lo que ha derivado en la imposibilidad de elegir un nuevo fiscal de Corte. Recordemos que esto se tiene que votar con una mayoría especial. Cuando éramos oposición, señaló el mandatario, el nombre lo ponía el gobierno, aseguró Lacalle Pou. No me corresponde a mí, le corresponde al Parlamento. Ustedes saben que la Constitución de la República establece determinadas mayorías y lo que no han habido son mayorías. Entonces podemos hablar, capaz que el año que viene me lo preguntan de vuelta, pero si no hay mayorías y si no hay una decisión política, en realidad queda en algo para conversar, para discutir, con una charla. Déjame terminar. Con una charla que no tiene sentido. Entonces, no quiero aportar a eso. No quiero aportar a eso porque unipersonal, triunvirato, el tema es que no hay voto. Perdón, y esto, estribo en tu pregunta, me parece bien interesante. Hace poco tiempo leía a algún legislador de la oposición diciendo que cuando gobernaban ellos había acuerdo. Es cierto. Es totalmente cierto. ¿Por qué había acuerdo? Porque los que éramos oposición en su momento y ahora somos oficialismo, entendíamos que era mano el gobierno. No queríamos decir nosotros que somos minoría, vamos a poner nuestro nombre. No, le pedíamos al gobierno un nombre que fuera apetecible, pero el nombre lo ponía el gobierno. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Que nosotros podemos hacer propuestas, pero la oposición no la lleva. Y como la Constitución exige mayorías especiales, se congela, en ese caso, el sistema político, no solo la Fiscalía, sino también otros organismos importantes. Señores, la fiscal Gabriela Fossati, que lideró inicialmente lo que es la investigación del caso Astesiano, planea renunciar a la Fiscalía General de Nación y allí ya se lo ha comunicado al parecer al propio fiscal de Corte Juan Gómez. La renuncia se haría efectiva en los próximos meses. La fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati, envió un mail al fiscal de Corte, Juan Gómez, en el que le transmitió su intención de renunciar al Ministerio Público en los próximos meses, según informó el diario El Observador y confirmó Telemundo. Se espera que esa renuncia se haga efectiva en septiembre. La decisión de dejar su cargo tiene que ver con la postura de Fiscalía ante varios eventos sucedidos en el último tiempo, sobre todo en torno a sus actuaciones como fiscal en el caso Astesiano. Mientras estuvo al frente de ese caso, Fossati logró la condena del ex jefe de la custodia presidencial mediante acuerdo abreviado. Sin embargo, su rol a cargo de la investigación no estuvo exenta de polémicas y repercusiones políticas. Pidió varias veces ser apartada del caso, denunció por violencia de género al fiscal Fernando Romano, quien la suplantó cuando estuvo de licencia médica, y decidió investigar al exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, por su visita al padre de Astesiano. Este último hecho derivó en la denuncia del abogado de Leal, Diego Camaño, por entender que no actuó de acuerdo a derecho al negarle a su cliente conocer los motivos por los que estaba siendo indagado. Finalmente, en marzo fue apartada del caso Astesiano y derivada a otra fiscalía de flagrancia. Bueno, y en otros temas, el fiscal Fernando Romano resolvió finalmente que se archive la causa contra Juan Salgado, el presidente de la empresa CUTSA y de la Cámara de Transporte, al igual que en los jugadores de fútbol Rodrigo Saravia, de Peñarol, Leandro Lozano y Jonathan Rodríguez, jugadores de Nacional, por los incidentes al culminar el partido clásico. Romano pasó los antecedentes al Ministerio del Interior para que se evalúe si corresponde elevar el caso a la Asociación Uruguaya de Fútbol. El fiscal Fernando Romano decidió archivar 2 de las causas que investigaba por distintos hechos que ocurrieron en el partido clásico del 1 de abril entre Peñarol y Nacional. Uno de estos fue el de presidente de CUTSA.
Juan Salgado apareció en videos cantando canciones sobre el homicidio de un hincha de Nacional y fue citado a declarar ante Romano. Salgado presentó en fiscalía 13 testigos para probar que no entonó la parte de la canción más ofensiva. De todas maneras, el fiscal Romano envió al Ministerio del Interior antecedentes de esta situación para que la cartera de seguridad decida si solicita a la AUF incluir a Salgado en la lista de impedidos a entrar a espectáculos deportivos. Romano también archivó la causa sobre los incidentes que ocurrieron tras el partido entre los jugadores de Nacional y Peñarol. Por este caso habían sido citados Jonathan Rodríguez y Leandro Lozano por Nacional y ambos, a través del club, pidieron disculpas por los incidentes. Por Peñarol, en tanto, fue citado el jugador Rodrigo Sarabia. De esta manera, el fiscal decidió archivar ambas investigaciones. Bueno, se conocieron en esta jornada finalmente los números de la temporada estival, lo que ocurrió en el primer trimestre de este año 2023. Según el ministro de Turismo Tabaré Viera, ingresaron a nuestro país 1.220.000 personas aproximadamente, un 11,6% más que en el año 2019, es decir, los datos de la prepandemia. Tabaré Viera dijo además que la cifra de visitantes informó que se registraron en lo que tiene que ver con los ingresos a nuestro país 741 millones de dólares. La información del primer trimestre del año muestra un crecimiento de más del 11% en la cantidad de visitantes respecto al mismo periodo del año 2019, pero con casi 5% de caída en el ingreso de divisas. Muestra también que en el mismo periodo salieron al exterior 1.141.300 uruguayos y gastaron 471 millones de dólares. Eso deja un saldo favorable entre el turismo emisor y el receptivo de 270 millones de dólares. Si a eso le sumamos el turismo interno, que de acuerdo a los datos de movilidad de telefonía celular nos aporta Antel y nos da un crecimiento promedio de un 30% de la movilidad interna en las 5 regiones del país, es decir, todos los destinos turísticos, y a lo que fue el verdadero récord de cruceros que llegaron al Uruguay, bueno, la temporada ha sido un gran éxito y me atrevo a decir que se ha recuperado el sector gracias al esfuerzo de mucha gente. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.80 a la compra, 40.20 a la venta. Euro 40.40, 45.30. Real 705.885. Peso argentino 005.035. Unidad indexada 5.7525. Unidad reajustable 1.584.25. En esta jornada se está celebrando lo que es un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales. El presidente estuvo, como comentábamos más temprano, en el departamento de Soriano. Allí vamos a volver para compartir su palabra a propósito de este aniversario. También hoy mucha actividad en el departamento de La Valleja, allí en Minas, donde se celebra, como cada 19 de abril, la Virgen de El Verdún, allí a muy pocos metros de la ciudad capital de La Valleja. Vamos a venir con estas informaciones, pero también estaremos repasando lo que acaba de ocurrir hace muy poquito rato en materia deportiva con los equipos uruguayos. Nacional ganó por Copa Libertadores, Danubio lamentablemente perdió por Copa Sudamericana. Vamos a estar repasando esto en instantes nada más luego de esta primera pausa. Con Conacrem Light, queso a toda hora. El nuevo queso crema light de Conaprole. Suave y liviano, perfecto para todas tus comidas. Es hora de probarlo. Conacrem Light de Conaprole. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay
Uruguay, el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. ¿Necesitas efectivo? Tuviste un gasto imprevisto. ¿Querés irte de vacaciones, hacer una reformita, pagar cuentas o darte un gustito? Mirá, pedí un préstamo en crédito amigo y listo el pollo. Bueno, ¿y? No sé si viste que le encajé el mirá, ¿no? Como diciendo... Así de fácil, tu préstamo aprobado en 3 segundos y sin papeles. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por la web y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Son miles y miles de personas. Vamos a avanzar ahora con información internacional. 12 personas fueron detenidas por el incendio de un hospital en Pekín que dejó 29 personas fallecidas en una de las peores catástrofes que se han registrado en los últimos años. Entre los 12 detenidos están el director del hospital y representantes de una empresa encargada de la renovación del centro asistencial. Doce personas fueron detenidas por el incendio de un hospital de Pekín que dejó al menos 29 muertos, según anunciaron las autoridades este miércoles, al día siguiente de una de las peores catástrofes de los últimos años en la capital china. El incendio estalló el martes en el hospital de Changfeng, en el distrito de Fengtai, poco antes de las 13 horas locales. Entre los 12 detenidos están el director del hospital y representantes de una empresa encargada de la renovación del centro médico, según informó la Oficina de Seguridad Pública de Pekín. Una investigación preliminar dada a conocer este miércoles reveló que el fuego fue provocado por chispas generadas durante la renovación y construcción de un departamento de internado del hospital, que encendieron los elementos volátiles de la pintura en el sitio. Las llamas pudieron apagarse media hora después del inicio del incendio y los equipos de socorro evacuaron a más de 70 pacientes durante las 2 horas siguientes. No se dieron mayores detalles del número de heridos por este incendio o la condición de las víctimas. El hospital Changfeng se encuentra en el oeste de la capital, a unos 25 minutos en coche desde la plaza de Tiananmen. Los incendios mortales son comunes en China debido a los débiles estándares de seguridad. 10 personas murieron en noviembre pasado en un incendio de un edificio de apartamentos en la provincia noroccidental de Xinjiang, lo que desató protestas en su momento contra los confinamientos para contener los brotes de COVID-19. En otros asuntos del panorama internacional, un derrumbe en un estacionamiento en Nueva York dejó al menos una persona fallecida y varios heridos. Este estacionamiento era en un edificio de 4 plantas que se vino abajo hasta el sótano y según las autoridades creen que se trata de un colapso estructural. Al menos una persona murió y 4 fueron trasladadas de urgencia al hospital después de que un garage de 4 pisos colapsara en la ciudad de Nueva York el martes. El departamento de bomberos ordenó a los primeros efectivos que llegaron al lugar que salieran del edificio para que una unidad robótica realizara una inspección y contaron además con la asistencia de drones en el interior. Aunque el exterior sigue en pie, las autoridades temen otro derrumbe y han instado a los neoyorquinos a evitar el área. I was probably about 15 feet away from it. Yeah. Probablemente estaba a unos 5 metros de distancia. Los ladrillos estaban entrando en mi loft y tengo 2 armarios independientes muy pesados que se cayeron y hubo otro estallido gigantesco. Y luego, ya sabes, los ladrillos estaban saliendo y el lugar se estaba llenando de tierra. Las imágenes aéreas que circulan muestran autos apilados uno encima del otro en un montón de concreto agrietado en Ann Street, en el distrito financiero del Bajo Manhattan. El jefe de operaciones de los bomberos de Nueva York, John Espósito, explicó que sus hombres encontraron a 6 personas adentro, un muerto y 5 heridos. 4 rescatados fueron al hospital en condición estable y una 5ª persona se negó a recibir tratamiento médico. El parking, construido en 1957, es una estructura de 4 pisos que se alza sobre el suelo, como es habitual en Nueva York, sin niveles subterráneos, y está situado en la calle Ann, al lado de la universidad privada Pace. Por
Volvemos a nuestro país. Les comentamos que a esta hora la Cámara de Diputados está discutiendo lo que es el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, o más conocido como tenencia compartida. El artículo número 4, el que causó mayores polémicas internas tanto fuera como dentro de la coalición, fue modificado con negociaciones hasta última hora. Es este artículo el que regula lo que tiene que ver con la tenencia, pero también las visitas. Los cambios se hicieron principalmente sobre el artículo 4, el que causó mayores polémicas tanto dentro como fuera de la coalición. Es el que regula la tenencia en caso de que uno de los progenitores haya sido denunciado por el otro. En la nueva redacción se plantea que cuando hay una denuncia de violencia doméstica o de género, la justicia deberá designar un defensor hacia los niños o adolescentes involucrados y disponer medidas provisionales. En caso de que ya exista un régimen de tenencia o visitas, no se podrán adoptar medidas que lo afecten, salvo en caso de que el juez lo considere necesario. El juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente. Por otro lado, en caso de que uno de los progenitores le niegue las visitas al otro, se habilitará que la otra parte acuda ante el juez que estableció el régimen y citará al progenitor que no cumpla con el acuerdo. Además, la ley incluye un agravante penal si una de las partes progenitoras presenta denuncias que se prueben como falsas. Les reiteramos que a esta hora de la noche se está dando un intenso debate allí en la Cámara de Representantes a propósito de este proyecto que ya tiene media sanción, pero además que ha sido modificado a última hora y que cuenta con el apoyo de la coalición de gobierno y el rechazo del Frente Amplio. Les comentaba más temprano que hoy, fecha patria, se celebró un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales. El presidente de la República estuvo allí en el departamento de Soriano, donde se refirió a este proyecto de ley que busca que no se corran lo que son los feriados. Hoy estamos en miércoles, pero recordemos que el feriado se efectivizó el día lunes pasado, de alguna manera para beneficiar lo que es el turismo. El presidente es partidario de no correr los feriados y buscar otras alternativas para el sector. El feriado por el desembarco de los 33 orientales que se celebra todos los 19 de abril se corrió de fecha y esto volvió a abrir la discusión. ¿Deberían ser inamovibles? Yo creo que no deberían trasladarse los feriados de la fecha. Se desvirtúa. Hay un argumento que es el argumento turístico, que lo entiendo, lo comprendo. En este caso, me parece que las fechas patrias tienen un motivo que no era necesariamente un fin de semana largo. El presidente, quien participó este miércoles en el acto por el desembarco de los 33 orientales en La Graciada, remarcó la importancia de recordar la historia del país. Si reconocemos nuestra identidad, nuestras tradiciones, podemos clavar bien profundo las raíces para que las ramas tengan fuerza y poder mirar al futuro. En este marco, un grupo llamado Comisión Coordinadora en homenaje a los libertadores de 1825 realiza travesías en las que recorre el mismo camino que hicieron los 33 orientales y otros personajes de la historia nacional. Hemos hecho el mismo recorrido, nos hemos quedado en muchos de los lugares que supuestamente ellos se quedaron. Lo que te da hoy la magnitud de la grandeza de lo que hicieron, ¿no? Porque con los recursos que tenían, enfrentarse a la naturaleza del delta fue increíble, ¿no? En 2 años, con motivo del bicentenario de la independencia de nuestro país, esperan hacer una nueva travesía. Bueno, y en esta jornada 19 de abril se realizó una nueva peregrinación a la Virgen del Verdún allí en la ciudad de Minas. El santuario de la Virgen del Verdún está en el cerro ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Minas. Miles de fieles de distintos puntos del país acuden cada año a la cima de este cerro de 330 metros. Nosotros venimos todos los 19 a rezar y a agradecer y a pedir. ¿Sí? Sí, todos los 19. ¿Cuánto se demora en subir más o menos? Demoramos 40 minutos. ¿Qué la motiva a estar acá hoy? Hace 26, 27 años que me motiva a la Virgen venir. Agradecer. Agradecer, a pedir, agradecer. Subida despacito, ¿no? Muy despacito. Bueno, ¿viene siempre? Sí, siempre. ¿Por qué viene? Por salud y por pedir para una amiga. El ritual tiene más de 100 años y la primera procesión fue en 1901. Las personas suelen llegar al lugar para agradecer.
Cuénteme, ¿la vela celeste para qué es? Y para agradecer. Ajá. Y yo vengo por eso. Bueno, qué sacrificio, ¿no? ¿Vio? Pero para agradecer. Por supuesto para agradecer. Mire que no es fácil a estos añitos que tenemos arriba, a pedir por toda la familia. Bueno, le quedan todavía unos cuantos metros, Hay que ir despacio. Despacio. Se llega donde quiera. Algunos de los fieles van a cumplir sus promesas y deciden subir el cerro descalzos. Operaron a mi hija este año de un oído y soy muy devota de la Virgen. ¿Salió todo bien? Gracias a Dios y gracias a la Virgen. Sí. ¿Queda todavía como 300 metros y pico de metros? No pasa nada. Somos muy devotos, venimos siempre, todos los fines de año y bueno, esta era una ocasión muy especial y no podía dejarla pasar. Bueno, subiendo descalzo. Sí. ¿Alguna promesa? ¿Agradecer? Agradecer. Solo para agradecer a la Virgen. Muy bien. Porque le pidió por toda la familia y le prometí que a los 80 años subir. ¿80 años tiene? Sí, señor. Durante la peregrinación también se ven imágenes particulares, como esta quinceañera que sube con su vestido para cumplir una promesa y agradecer. ¿Por qué vestida de 15? Porque fue una promesa. ¿Una promesa? ¿De dónde vienen? ¿De qué parte? 33. Uy, de allá lejos. ¿Cuántos kilómetros? Son 300 metros para subir ahora, Y bueno, lo vamos a hacer. ¿La promesa se cumplió o se está por cumplir? Se está por cumplir. También nos encontramos con el testimonio de estos padres que se dirigen a la cima del cerro junto a sus bebés. Agradecer por estos dos hermosos niños que Dios... ¿Cómo se llaman? A ver. Aslan y Nasli. ¡Qué divino! Bueno, quedan unos cuantos metros, pero hay que despacito, bueno, ¿no? Todo sea por ello. Gente descalza, gente joven, gente muy mayor con bastón subiendo, dándose sacrificio también, ¿no? Sí, la gente expresa su fe, la religiosidad, la manera de religarse con Dios, con el trascendente, de muchas formas. Y hay que ser tan respetuoso de esa realidad. Cada uno expresa como quiere, como puede, el sentimiento hacia la Madre, hacia la Virgen. Durante toda la jornada también se celebraron varias misas. Esta tradición de peregrinar al Verdún es de las más convocantes entre la comunidad católica de Uruguay. Les proponemos hacer la última pausa. Venimos en minutos nada más. El Censo de Población, Hogares y Viviendas 2023 nos permitirá saber muchas cosas de nosotros. Podés censarte digitalmente o recibiendo un censista. Informate en censo2023.uy. Contamos contigo. Censo 2023, Instituto Nacional de Estadística. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Querés hacerle un regalito a alguien especial? Escribirle a Crédito Amigo y listo el pollo. Si necesitas efectivo, Crédito Amigo te lo da en 3 segundos y sin papeles. Saca tu préstamo por WhatsApp y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. Compartimos ahora con ustedes algunas noticias destacadas de esta jornada. La fiscal Gabriela Fossati le comunicó al fiscal de corte Juan Gómez que presentará la renuncia a su cargo en la fiscalía en los primeros días de septiembre próximo, según le manifestó en un correo electrónico. La comunicación oficial la deberá hacer luego mediante un trámite formal. La Comisión de Educación del Senado recibió a las autoridades de secundaria por la situación del IABA. Para el Frente Amplio, es un conflicto que sobredimensionaron las autoridades y no han sabido manejar. La directora general de secundaria confirmó en tanto que este jueves se realizará la elección del cargo de director interino del IABA.
Este miércoles, como cada 19 de abril, es un día muy especial para la comunidad católica y sobre todo para quienes tienen fe en la Virgen del Verdún. Desde 1901, la Virgen es homenajeada en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja. Muy bien, vamos a